Bueno, hemos hablado mucho de este proyecto europeo, pero desde esa América de la libertad, ¿cómo se vieron los pasos que se fueron dando en el año 45, las guerras, esos primeros pasos que bueno, los líderes europeos decidieron no podemos continuar así? ¿Cómo se veía desde una perspectiva en la que tú ya estabas viviendo en libertad y sobre todo situaciones que vivimos también, la Gestapo, bueno, pues se apropió también de la sede del gobierno vasco en París? ¿Cómo se vivió toda esa coyuntura desde el exilio? Bueno, lo de la legación del gobierno vasco fue un sopapo histórico a todos los vascos, sobre todo los americanos, porque fueron ellos los que compraron la legación. No se compró con dinero de Euskadi, se compró con dinero de afuera, de los vascos americanos. Eso, además y todo, ¿no? Que es una forma de decir, bueno, porque se les quita a aquellos que no son, digamos, españoles y tal. Bueno, la Ikurriña ondeó el día de la entrada de los aliados en París, desde esa sede, que ya se la habían, no sé, la devolución salido los alemanes fue rápida al gobierno de Euskadi. Luego, pues ya sabes que vino Pompidou, creo que fue, bueno, y se la dio a los españoles. Eso es un hurto al pueblo vasco, para mí. Ahí está, se reclama, pero claro, tenemos tanto para reclamar que... ¿Cómo se vive esto desde América? Desde América, primero, la guerra mundial se vive con una preocupación espantosa, espantosa. Te puedo decir, hay submarinos en Puerto Cabello, un puerto de Venezuela, porque el canal de Panamá está ahí mismo, y había submarinos alemanes. La marina venezolana era muy pobre, entonces trata de espantar y sacar de sus costas, pero había miedo. Ah, este es el de casa. Bueno, pues, este es el de casa. Luego, en Montevideo, en la entrada del río, había un submarino alemán, el Speedgraf, creo que se llama, bueno, que los alemanes habían estado bombardeando submarinos ingleses hasta que ya los ingleses les pudieron, y el capitán alemán decide enterrarlo en el río, lo sumerge en el río y ya está. Entonces, cada vez que las aguas del río bajaban, pues se veía el espectro del submarino alemán. Creo que todavía se sigue viendo. Bueno, ¿qué era eso para nosotros? Horrible. La guerra podía estar sobre nosotros. Esa guerra europea espantosa, que había logrado el exilio de mis padres y otros exilios, los judíos, por ejemplo, que sin saber la gravedad de lo que ocurrió, sin saberlo, lo teníamos como que aquellos lo estaban pasando muy mal, los judíos. Eso lo sabíamos en América. Después, claro, se supo del todo. Eran prensas libres, en Uruguay era una prensa libre, en Venezuela también. Ya en Argentina no. Bueno, porque Argentina tonteaba con el eje. Y tenían miedo de las gentes que venían de Europa. Serán nazis disfrazados. ¿Qué van a hacer con nosotros? Que somos países, bueno, Venezuela en ese momento era pobre. Estaba empezando el boom petrolero, pero era pobre, tenía un ejército pues mediocre. Pero ¿cómo atacamos a estos? Estados Unidos se mete en la guerra, en el 41. Entonces, eso da miedo también. Dice, claro, a ver si de repente nos llaman. Hubo en todos los países de América Latina, excepto ya te digo Argentina, hubo un afecto hacia los aliados, grande, hacia la libertad. Un rechazo al régimen de hitleriano, stalinista, porque ahí estaba Stalin, y ahí estaba Mussolini, claro. Fíjate la cantidad de italianos que han llegado a América. Había miedo. Entonces los ponían, por eso digo que el caso vasco fue tan especial, los ponían en, sí, campamentos, llámalo como quieras, campos de concentración, los ponían en Venezuela, que es una costa muy extensa, libre de huracanes. Venezuela no tiene huracanes, bueno, es una cosa inmensa, inmensa, despoblada. Entonces llegaban las pateras, porque la gente de Europa llegaba en pateras, como ahora lo estamos viendo en el sur. Y entonces Venezuela lo que puso es, no solo el ejército, les daban agua, comida, porque venían deshidratados, venían, bueno, la humanidad venía horriblemente maltratada. Y además llamaban a gente que sabía italiano, que sabía alemán, a ver, para tantear qué era, antes de subirlos a Caracas. Mi suegro, Eusebio Irujo, estuvo
pues, no sé cómo se llamaría, tanteador entre la gente, y consiguió 2 vascos, que los mandó para Caracas inmediatamente, porque sabía que en Caracas les iban a dar un puesto de trabajo. Por cierto, eran de la División Azul, los 2. Pero los mandó a Caracas, ya sabía tanto el gobierno venezolano como él mismo que al día siguiente iban a estar trabajando, en lo que sea, según un poco sus condiciones o lo que sea. Había mucha construcción entonces, estaba construyendo Venezuela y ahí los metieron. O sea que los países, en Argentina los mandaban a Martín García. Estados Unidos, claro, eso sí que tenía la inmigración cerrada, porque estaba en la guerra. Y bueno, Colombia no fueron tantos los vascos ni los europeos que fueron a Colombia. Sonaba Venezuela como un país de economía buena, prometedora, y sonaba Argentina y Uruguay, que poco después, en 10 años, caen económicamente. Y ahí fueron los grandes barcos, bueno, los barcos no eran grandes, a México fue mucha gente también. No tanto vasco, sino español, republicanos españoles.